Espero que una de las cosas que puedo aportar a este rol sea la autenticidad. No soy perfecta y soy humana, voy a cometer errores, pero si hay un lugar para mí, hay un lugar para ti y vamos a encontrarlo juntos. Nací en Oregón y viví allí el tiempo suficiente para enamorarme del océano, pero luego me mudé a Missouri. Me crié en el área de Blue Springs, Independence. Fui a campamentos y participé en grupos de jóvenes en esta área. Y fue maravilloso porque tenía un grupo muy grande de miembros de la iglesia, amigos. Así que cuando fui a la universidad en Graceland College, en ese entonces hoy en Graceland University, fui con queridos amigos que había conocido durante toda la escuela secundaria. Para mí fue una experiencia maravillosa que solo se añadió a todas las bendiciones de Comunidad de Cristo. Este año cumplo 20 años de servicio en la iglesia como empleada y ya llevo más de 30 años sirviendo. Empecé como ministra de jóvenes, me involucré en el ministerio con jóvenes adultos, pasé al ministerio en el campus de Graceland que me encantó, pero luego me enamoré de mi esposo y cuando me mudé a Arizona trabajé mucho en el sector sin fines de lucro y esa experiencia fue muy valiosa para mí. Sin duda me ha ayudado mucho en el ministerio en el que estoy involucrado hoy. Y así regresé a trabajar para la iglesia en 2013 a tiempo completo y desde entonces he estado sirviendo en distintos espacios como en Open Table, que es un ministerio enfocado en abolir la pobreza y terminar con el sufrimiento, algo que está muy cerca de mi corazón. He servido como anciana, como sumo sacerdote y más recientemente como obispa, lo cual debo decir que a veces tiene una mala reputación. Nunca pensé que quería ser obispa, pero hacemos un buen trabajo. A todas las personas que sirven como obispos, gracias, hacen un buen trabajo. Y ahora sirviendo como apóstol. Aún hay mucho por explorar, pero ha sido maravilloso poder participar en tantos aspectos diferentes del ministerio en toda la iglesia. Creo que escuchar es uno de mis dones. Me encanta escuchar las historias y experiencias de las personas y aprendo mucho solo con escuchar su impresión de lo que han vivido. También soy un poco entusiasta de la organización y de las hojas de cálculo, pero honestamente estoy utilizando muchas de mis habilidades organizativas para dirigir equipos y reuniones y espero que eso sea un beneficio para mi equipo. Sé que todos tenemos diferentes dones, diferentes fortalezas en diversas áreas, así que todos estamos tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos y de usar lo que nos sale naturalmente. Una de las cosas que me llena de esperanza es el enfoque en la misión. Al considerar cómo vamos a servir en Estados Unidos y mi rol en eso, me siento muy afortunada de estar sirviendo en un momento en el que estamos intentando simplificar algunos de esos procesos operativos y administrativos, tanto para nosotros como para nuestros presidentes y oficiales de centros de misión, y realmente enfocarnos en la misión, enfocarnos en lo que más importa. Sin duda he sentido el llamado a esta responsabilidad y a cada una de las anteriores, y es una locura porque muchas veces ha significado cambios importantes, mudarme, dejar trabajos que amaba para intentar algo nuevo, pero puedo decir que cada vez que he dicho sí, mi vida ha sido mejor de lo que jamás habría imaginado. Así que esta vez también digo sí, sin saber lo que viene, pero con esperanza. Confío en que Dios me respalda y confío en que mi comunidad también lo hace. Quiero ofrecer ese mismo apoyo a otras personas que tengan esa responsabilidad y a quienes vendrán después y ocuparán esta silla en el futuro. Creo que al decir sí y arriesgarse, uno puede ser bendecido. Creo que si pudiera pedirle algo a la iglesia mientras avanzamos, sería que se arriesguen un poco,
Vivan la oración de misión en su propia vida. La hemos leído y ahora tenemos esta increíble oportunidad de intentar algo nuevo. Y no necesitan permiso para crear comunidad, así que pienso, inviten a alguien a la iglesia, inviten a alguien a cenar a su casa, pero hablen de por qué aman a la comunidad de Cristo, porque la gente está esperando escuchar ese mensaje. ¿Y quién sabe dónde puede llevar eso? Sí, vamos a hacer misión. Los veré por ahí.